Pues miren amigos, a lo mejor esto no les pueda sonar nuevo al principio. Déjenme mostrarles la nota. Pudiera ser como algo que ya habíamos escuchado algunas veces antes. Odessa fue atacada otra vez. No es la primera, no será la última. A estas alturas pues ya deberíamos estar acostumbrados a escuchar pues este tipo de bombardeos en esa ciudad. Pero lo que sucedió la otra noche, precisamente hace 2 días, hoy sabemos que cambió el panorama porque fue un ataque totalmente diferente. Iba dirigido a puntos estratégicos de máxima seguridad y muy protegidos por la OTAN. Ahí se registraron 10 explosiones, 10. Y ahora sabemos también que los rusos usaron aviones furtivos, aviones Su-47. Sabemos que lanzaron una serie de misiles imparables que lograron pues destruir la infraestructura clave de la OTAN que estaba asentada en Odessa. ¿Qué tenían que era tan importante para la OTAN? Esa es la primera pregunta, porque estaba rodeado de defensas antiaéreas. Pero la segunda, y yo creo que es una de las más importantes, es si era un punto de máxima seguridad para la OTAN, ¿cómo es que las defensas antiaéreas de la OTAN no respondieron? No lograron detener este ataque. Ya varios reportes dicen que lo que pasó en Kiev no les dio tiempo para reaccionar. ¿Y cómo puede ser que en pleno 2024, con toda la tecnología avanzada que supuestamente tienen las fuerzas occidentales establecidas en la OTAN, pues los rusos lograran un ataque de esta magnitud? Uno se pregunta qué pasó con los radares, porque esos Su-57 son aviones de quinta generación. Es una de las mejores cosas que Rusia tiene en su arsenal y que no había querido usar. Por fin los usa y el resultado es devastador. Son aviones que están diseñados para evadir los radares de la OTAN y vaya que lo hicieron. Ahora ya eso quedó comprobado. ¿Y qué significa esto para la OTAN? Y sobre todo pues también para Ucrania. Pues que si no pueden defender una ciudad como Odessa, que es una ciudad clave en el sur del país, ¿qué esperanza hay de que puedan resistir si los ataques siguen aumentando con esa intensidad? Esta no es la primera vez, repito, que vemos algo así. Pero lo que sí sorprende aquí es la escalada del ataque. Hablamos de 10 explosiones en una sola noche y cómo las defensas aéreas ucranianas, de la OTAN, establecidas en este punto estratégico, que estaban ahí preparadas para interceptar este ataque con drones y misiles, saben que estos ataques vienen porque están en Odessa. Es un punto neurálgico desde el cual pueden atacar zonas como Crimea, que son de altísimo interés para la OTAN y también para la defensa de Rusia. Y todos los informes ahora están apuntando ya que los rusos usaron drones y misiles avanzados. ¿Qué misiles avanzados sacaron que se volvieron imparables junto con el uso, pues ya vemos, de estos aviones furtivos? Hablamos de misiles X-69 que junto con este, digamos, combo de habérselos puesto pues a los misiles rusos, a los aviones rusos Su-57, que están diseñados también para no ser detectados fácilmente, pues estos misiles se lanzaron directamente sobre el Mar Negro. Y hay informes no confirmados que nos dan una pista muy interesante porque ya están sugiriendo que usaron sensores de guerra electrónica instalados en los misiles para desactivar las defensas aéreas. Fíjense, estaríamos hablando de que estos misiles, impresionante porque tendrían integrado un sistema de guerra electrónica, la guerra de los misiles, que haría que el misil fuera literalmente fantasma, junto con el avión. Ahora, indetectable. Y esto es muy importante porque además de esto, si se lo agregamos al hecho de que los Su-57, estos aviones furtivos, no son cualquier avión, son los aviones furtivos más avanzados que Rusia tiene hasta el momento, son cazas de quinta generación, estaban reservados para misiones muy especiales. Rusia no los ha querido usar en la guerra a menos que sea por objetivos muy específicos como este. Por eso no los habíamos visto
de forma masiva en el conflicto hasta ahora. Ya a partir de aquí podríamos decir que se está marcando una nueva fase de la guerra, porque estamos hablando de aviones que en teoría pues tienen el potencial de cambiar el curso del conflicto, porque son casi imposibles de detectar. Es como si les dijera, olvídense de los F-16, ya confirmado que Ucrania perdió a la mitad de la flota que tenía, que apenas acababa de recibir en Ucrania, ya la mitad se fue, no es más. No hablamos de un equivalente a un F-16. Figúrense un equivalente al F-35, por ejemplo. ¿Cómo va a responder Ucrania a esto? Y la OTAN. Porque si estos ataques siguen ocurriendo, pues ya vamos a ver un cambio en la forma de que Rusia está conduciendo esta guerra. Y aquí hay un dato que no hay que pasar por alto tampoco, porque los rusos destruyeron objetivos en Odessa, pero también en lugares como Ismail, que es un puerto clave en el Danubio. Y este no es solamente un ataque más, es por supuesto un golpe a la infraestructura crítica ucraniana, y cada vez que Rusia golpea un puerto o una ciudad importante como Odessa, pues está afectando por supuesto la economía de Ucrania, y con esto le está dando un golpe letal para reducir finalmente la capacidad de Kiev para exportar todo, productos, pues sí, armas, pero también productos a través de sus puertos en el Mar Negro, todo lo que quiera vender. No hay manera. Y esto es algo que Ucrania no puede darse el lujo de permitir con su frágil economía. Y ahora hay una pregunta que también obligada que hay que hacerse. Y yo creo que es la más importante. ¿Por qué fallaron las defensas antiaéreas de la OTAN? Ucrania tiene sistemas de defensa proporcionados por Occidente, tiene radares avanzados, tiene tecnología de última generación. Sabemos que lo que se atacó ahí son aparentemente bodegas de la OTAN, en donde almacenaban lo más poderoso de su equipo. Estaban sumamente rodeadas estas bodegas, entonces protegidas por la OTAN. Pero estos aviones furtivos pudieron penetrar sin que nadie los viera venir. Y estos sistemas de defensa aérea, los famosos Patriots, que son muy temidos, que se supone que estaban ahí para defender ese tipo de ataques, no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, ya hay varios informes que dicen que los Su-57 rusos, repito, utilizaron estos sensores de guerra electrónica llamada Himalaya. ¿Qué significa esto? Pues básicamente esos sensores permiten que los aviones recopilen información sobre las posiciones de los radares enemigos sin poder ser detectados. Son fantasmas. Y si esto es cierto, pues entonces Ucrania tiene un problema muy serio. ¿Saben? Por cierto, este ataque a las bodegas de municiones de la OTAN suena como una venganza a los dos últimos ataques de bodegas de municiones rusas, ¿se acuerdan? Claro que en ese momento todo el mundo estaba compartiendo en redes sociales, proliferaron y se hicieron hasta trending esas imágenes. Ahora pocos están hablando de esto. Porque si estos aviones rusos pueden volar sin ser detectados, pues significa no solamente que las ciudades ucranianas están en peligro constante, también significa que los sistemas de defensa y de detección de la OTAN no sirven frente a los SU de quinta generación rusa. Y sobre cualquier ciudad que esté en la mira de Rusia, pues lo mismo puede ser Kiev, puede ser Lviv, puede ser Kharkov, pero también puede ser cualquier objetivo en esta guerra o en cualquier otra. Si Rusia puede atacar Odessa con esta facilidad, pues lo puede hacer cualquier parte. Amigos, recuerden que hemos dicho muchas veces que Ucrania es un campo, un laboratorio de experimentos de la OTAN. Pues ahí está su experimento. Y ese dato es un dato que le preocupa muchísimo a la OTAN, créanme. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cuánto tiempo va a poder resistir Ucrania si sus defensas aéreas de la OTAN no sirven? Porque está claro que Rusia ha cambiado ya su estrategia. Ya está claro que la OTAN ha elevado su apuesta, ha metido lo mejor que tienen toda la mejor carne que tiene al asador, y Rusia ha tenido que elevar también esa apuesta metiendo ya lo que se resistía a meter, como los caza de quinta generación. Ya no es solamente una guerra de misiles y drones, ahora estamos hablando de que están usando su mejor arsenal. Y esto, amigos, ya está cambiando las reglas del juego, pero también el nivel en el campo de batalla. Otra cosa muy importante que hay que destacar aquí es la respuesta precisamente de la OTAN, porque desde que este conflicto comenzó,
Washington, pues la OTAN, pero sobre todo Washington, habían estado dándole ayuda militar a Ucrania. Les han enviado miles de millones de dólares en equipos. Les han dado miles de millones en defensa, en armamento. Pero lo que hoy estamos viendo es que a pesar de todo ese apoyo, no es suficiente. Nunca es suficiente para Zelensky. Y en parte tiene razón. Porque los Su-57 rusos, junto con los misiles X-69, pues antier, lograron evadir las defensas de la OTAN. Y ahora, claro, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué va a pasar? Querían un experimento, pues el experimento ya está y no funcionó. Entonces, Ucrania necesita defenderse de esos ataques, pero lo que le ha dado la OTAN parece que no sirve para defenderse de ese tipo de nuevos ataques. Y si estas ofensivas ya van a ser todos los días, pues Ucrania se va a quedar sin opciones. Ahora, y para dejarlo bien claro, el Pentágono apenas hace unos días había anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Hablaban en ese entonces, hace unos días, de 375 millones de dólares. De básicamente lo que les van a dar, no se los van a dar en rollo, se lo van a dar en especie, en municiones aire-tierra. Les iban a dar sistemas de defensa antiaérea. Pues qué bueno. Lo malo es que esas defensas antiaéreas no funcionan para este tipo de ataques. Entonces, ¿de qué le va a servir si se lo dan o no? Si esa tecnología no puede detectar ni detener a los Su-57. Entonces, si los rusos continúan con estos ataques, si los aviones furtivos están siendo tan efectivos, pues la resistencia ucraniana y la defensa de la OTAN, pues va a estar en muchos problemas aquí. No solamente es eso. Biden, por cierto, porque acuérdense que Zelensky estaba en Washington, anunció que iba a liberarle los fondos restantes para la asistencia militar de Ucrania antes de que se termine su mandato. Nada más para asegurarse de que sus amigos de Raytheon y Lockheed Martin sí van a cobrar su dinerito. Estamos hablando de $8,000 millones. ¿Qué tan rápido va a llegar esa ayuda? Claro, repito, no en rollo, va a ser en armas de las empresas amigas de los demócratas que financian esas campañas, Lockheed Martin, Raytheon, en donde antes trabajaba el secretario de Defensa y el secretario de Estado, Anthony Blinken, Lloyd Austin III. Porque mientras Estados Unidos está enviando estas bombas de largo alcance, pues por el otro lado se está utilizando ya esta tecnología que está diseñada específicamente para evadir esos mismos sistemas de defensa. Así que es un cuento ya que es cíclico. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque lo que está claro es que estamos ante una situación en la que Ucrania necesita una respuesta rápida y efectiva. Y esa respuesta, ¿saben qué? Puede que no llegue, por cierto, porque ayer Zelensky se reunió también con Donald Trump y Donald Trump lo humilló. Miren lo que le dijo, les voy a mostrar el video y es muy corto. Ahora les digo básicamente lo que le dijo Trump a Zelensky, cómo le contesta Zelensky, un poco el chistosito irrespetuoso, y Trump lo para en seco. I also have a very good relationship, as you know, with President Putin, and I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. I hope we have more good relations. We're going to have. Oh, I see. Yeah, but you know, it takes two to tango, you know, and Takes two to tango, dice Trump. Se necesitan dos para bailar tango. Para que haya guerra se necesitan dos responsables. Zelensky le dice, porque Trump le dice, como ustedes saben, yo tengo una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin y vamos a arreglar esta guerra. Y el chistosito le dice, well, yo espero que tenga mejor relación conmigo. Y lo para en seco. Este tipo de chistecitos a Trump no le gustan. Sobre todo en una conversación tan seria y de este nivel, hacerse el chistosito de esa manera no parece que le haya gustado mucho a Trump. Y lo para en seco. Y le dice, bueno, se necesitan dos para bailar un tango. Es una expresión que en inglés se usaría en español para decir, para que haya una guerra, hay dos responsables. Y para que se arregle un pleito, hay dos culpables, hay dos involucrados en la guerra. Tanto tú como el otro. Los dos están en esto. Entonces, fue por dinero y se llevó un regaño. Y delante de Zelensky, Trump le dijo, yo tengo buenas relaciones con el presidente de Rusia y entonces tengo la posibilidad de levantar el teléfono y decir, ¿cómo arreglamos esta guerra?
ya. Zelensky pues le contesta esto. A Trump no le gusta, ¿verdad? Por supuesto que no le iba a gustar. La encuesta, el uso de tecnología furtiva cambiará el curso del conflicto. Gracias, por cierto, a todos los que están participando aquí. El 68% cree que sí, que es decisivo. El 17% cree que depende de la respuesta occidental. Y el 15% cree que no, que esto es solamente una fase. Pues es una fase, amigos, que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca porque claro que pinta que ya en unos meses este problema se va a acabar. Y si gana Trump, pues son malas noticias para Zelensky. Buen domingo, amigos. Gracias a todos por conectarse, sobre todo porque esta noticia a mí me parece que es bastante impactante. Miren, Rusia, y déjenme les muestro, ha lanzado un ataque muy importante sobre un punto estratégico, un punto vital para Ucrania, pero sobre todo para la OTAN. Hablamos de las Islas de las Serpientes. Bueno, ahí había en algún punto, hace apenas unas horas, una base militar. Si pudiéramos tener un satélite para ver en estos momentos lo que hay ahí, solo veríamos humo. Lo que pasó es que la noche del 27 de septiembre para esta zona del Mar Negro, Rusia lanza un ataque con bombarderos de U-22M3. Dispararon estos famosos misiles imposibles, son los que también se conocen como misiles KH-22. También se les llama misiles invencibles porque son, pues como su nombre lo dice, casi imposibles de parar. Y los usaron para atacar esta isla donde había una base militar de la OTAN o ucraniana. Desde ahí, por cierto, Ucrania, con el respaldo de la OTAN, ha estado posicionándose o intentando ganar terreno en el Mar Negro. Bueno, pues ahora esto ya quedó hecho llamas. No es un ataque cualquiera, es una señal clara de que el conflicto ya está escalando muy rápido a un nivel muy peligroso que no se había visto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para la región? ¿Por qué tiene esto tan preocupado a la OTAN? ¿Y qué es lo que está buscando Rusia también con esta ofensiva? Porque es un punto medular. No hablamos de cualquier lugar. Estas Islas de las Serpientes, o también llamadas Sminiji, es muy pequeña en realidad. Si nosotros la viéramos en un mapa, pues no pareciera ser la gran cosa. Son nada más 17 hectáreas. Bueno, ya las quisiera yo. Pero para hacer una isla, 17 hectáreas, sobre todo con la extensión de tierra, la extensión territorial del país más grande del mundo, que es Rusia, pues 17 hectáreas no es nada. Pero la ubicación donde está sí que la convierte en un punto neurálgico en el tablero geopolítico, porque resulta que está situada a solo 35 kilómetros de la costa ucraniana y también, por cierto, está muy pero muy cerca del delta del Danubio. Entonces, desde que inició este conflicto, hemos visto cómo la isla ha sido objeto de disputas terribles, porque hay un gran interés geopolítico, sobre todo, por supuesto, de la OTAN, en hacerse del control de esta isla. Cualquier pequeño pedazo de tierra que sirva para colocar armas, sobre todo en el Mar Negro, ya entenderán que es crucial. Y por eso, no solamente para mantener las rutas marítimas abiertas para Ucrania, también porque la OTAN utiliza en este conflicto a Ucrania pues para exportar, a través de ella asegurar que se exporten a los países occidentales granos, que es un recurso vital no solamente para la economía ucraniana, para varios países del mundo. Recuerden que Ucrania es el granero del mundo y dependen mucho o dependían de estas exportaciones. Por eso todo ha subido de precio, sobre todo cuando se trata de granos. Y ahora, el hecho de que se atacara con bombarderos Tu-22M3 rusos, con estos misiles además imposibles, pues nos habla de la importancia que esto tiene, porque estos bombarderos
son parte, de hecho, de uno de los equipos más poderosos de la Fuerza Aérea Rusa. Estos Kh-22, que fueron los aviones que lanzaron hace unas horas estos misiles que son capaces de alcanzar velocidades supersónicas, pues son una amenaza casi también imposible de detener. Entonces imagínense un bombardero que es casi imposible de detener, lanzando misiles que son casi imposibles de detener, pues para Rusia este ataque representó una respuesta muy calculada, con una baja presión, no solamente contra Ucrania, sino por supuesto también contra los intereses occidentales que están detrás de este pequeño pedacito de tierra, pero que es muy importante, porque tiene una dimensión muy distinta. Estamos viendo cómo Rusia está cerrando ya con esto el acceso de Occidente al Mar Negro, porque si este ataque demolió por completo las bases militares que existían en esta isla, como parece que ya están reportando diversos medios, pues ya podemos nosotros hacernos a una idea de cómo esto realmente está teniendo implicaciones muy, pero muy poderosas. Y hay que echarle un ojo a lo que pasó antes de este ataque, porque tiene su historia esto. Miren, justo el 12 de septiembre, dos bombarderos iguales, los Tu-22M3, ya habían lanzado misiles Kh-22 precisamente aquí, en este mismo punto. Ese había sido un aviso. Sobre aviso no hay engaño. Pero ahora, menos de un mes después, unos días pasaron y Rusia vuelve a atacar, pero ahora con más fuego, con más intensidad. Y ya estamos viendo que lo que buscaba precisamente era eliminar cualquier presencia ucraniana que quedara en el Mar Negro. Pero también lanzó una advertencia muy fuerte a la OTAN, que tiene sus ojos o tenía sus ojos puestos en esta pequeña isla, porque estos bombarderos y estos Kh-22, sobre todo los misiles que dispararon, no son cualquier misil, no es algo que Rusia use todos los días en la guerra. Son misiles muy poderosos que pueden lanzarse desde diferentes alturas, que pueden atacar con velocidades que superan incluso Mach 4.6. Imagínense lo letales que son, por eso son casi hipersónicos. Es decir, no hay mucho que hacer una vez que estos misiles están en el aire más que esperar el ataque. Y no hay que esperar mucho por la velocidad a la que avanzan. Entonces, incluso los sistemas de defensa de la OTAN estacionados ahí, por más avanzados que sean, no tienen la capacidad de interceptar estos misiles con facilidad. Es una raya mínima la que separa a estos misiles de convertirse en hipersónicos. Y créanme, la letalidad también es muy similar. Y ahora, pues, si barremos un poquito más para atrás, esta historia yo creo inicia desde septiembre. Bueno, ha sido un punto de discusión permanente. Pero fíjense que en diciembre del 2023, ya si ustedes recuerdan, el portavoz de la defensa ucraniana ya había salido a dar un detalle que en ese momento había impactado. Lo había dicho Yuri Inadi. Había dicho en ese momento que la invasión rusa se había lanzado con más de 300 misiles sobre Ucrania y que en ese momento ninguno había sido derribado. Ya eso nos daba en ese momento una idea de la magnitud del desafío, de un desafío que no podían parar. Y bueno, aquí la pregunta es, y yo creo que es muy importante, ¿por qué la isla de las serpientes? ¿Por qué Rusia sigue o seguía intentando borrar cualquier rastro de defensa de la OTAN? Pero ¿por qué la OTAN insistía tanto en reforzar a Ucrania para que sostuviera cierta presencia aquí? Y bueno, el control del Mar Negro era todo para la OTAN, porque era la última esperanza que Occidente tenía de que Ucrania o a través de Ucrania pudieran controlar las rutas marítimas que son muy importantes para Ucrania, pero especialmente porque si ustedes se acuerdan de todos estos ataques que se habían lanzado a buques rusos, habían sido muchos de ellos desde esta isla. Y también se aseguraba cierta especie, digamos, de negociación para canjear estos ataques por una tregua para que dejaran exportar grano ucraniano a los países occidentales.
sobre todo porque muy buena parte de los mercados occidentales dependen del grano ucraniano. Ahí está la preocupación. Sus economías están sufriendo, sobre todo en el sector agrícola, por eso. No nada más estaba afectando a Ucrania esto, está afectando a toda Europa, potencialmente a gran parte del mundo occidental. Y hace apenas unos años, esa misma isla era también un foco rojo en el mapa, y desde que Rusia había iniciado, digamos, lo que llama esta operación militar especial, lo que Ucrania llama guerra, lo que la OTAN llama invasión, o lo que ustedes quieran llamar el conflicto, como lo querramos llamar, el punto es que esta isla ya tenía un valor estratégico inmenso. Hay muchos puntos, pero la isla de las serpientes era uno de los neurálgicos, porque precisamente desde aquí quien controlara ese último bastión de presencia ucraniana era la esperanza de que Occidente pudiese tener cierto dominio, control sobre el Mar Negro. Y por mucho tiempo, por eso Rusia estuvo intentando bloquear el acceso precisamente a esa isla y borrar la presencia militar de la OTAN o de Ucrania ahí. Ya incluso desde abril del 2022 había habido un incidente con un buque insignia en la flota del Mar Negro de Rusia que fue hundido. Bueno, ¿desde dónde creen que se había lanzado precisamente ese golpe que fue durísimo para Rusia y que impactó al mundo? Porque había debilitado sus defensas. Pues desde la isla de las serpientes. Yo creo que ahí nos podemos dar cuenta la magnitud de la importancia que era para Occidente seguir sosteniendo cierta presencia ahí. Una presencia que ahora con este último ataque de los bombarderos Tu-22M3, pues ya vemos cómo no solamente se retoma la fuerza de la isla, sino que también ya parece que con esto se marca un capítulo en donde cualquier infraestructura que haya quedado ahí, radares, sistemas de misiles, cualquier instalación militar, es cuestión de tiempo, si es que a estas alturas sobrevivió alguna, para que caiga. Y con esto ya se acaba de enviar un mensaje muy poderoso en el control del dominio del Mar Negro, y no hay que dejar de lado, por supuesto, las repercusiones que esto va a tener, porque va a tener repercusiones de todo clase, desde repercusiones agrícolas hasta militares, hasta geopolíticas. Esto va a afectar, por supuesto, a Ucrania, pero también va a afectar muchísimo a Europa, muchísimo. Y entonces todas las rutas de suministro marítimas que pasaban cerca de estas islas de la serpiente, ahora podríamos decir que ya son de control absoluto de Rusia. Y de ahí la importancia precisamente de que la OTAN quisiera mantener este punto neurálgico para tener una baraja de negociación en un acuerdo comercial futuro, en donde podría decirle a Rusia, ¿te acuerdas lo que pasó con tu buque en abril del 2022? Bueno, te aseguramos que eso no va a pasar de nuevo. De hecho, gran parte de eso fue el éxito del acuerdo de granos que se firmó en Turquía. Ese había sido uno de los compromisos, no atacar buques rusos. Pero ahora parece que es una baraja que no va a tener ya mucho sentido, porque si la información que se está mostrando en estos momentos se confirma, pues ya hablaríamos de una neutralización de estas amenazas que representaban precisamente un riesgo muy potencial para la flota rusa, y que era lo que motivaba precisamente el acuerdo de granos que en algún punto se llegó a realizar con Turquía, y que hoy simplemente no tendría sentido. No parece que haya algo por lo que Occidente, por lo menos no a cambio de esto, pueda renovarse un acuerdo similar, y pues ahora tendrá que poner otras cartas sobre la mesa si quieren seguir teniendo pues ciertas importaciones de granos ucranianos que necesitan muchísimo para sostener sus economías y para evitar una crisis alimentaria. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora? Pues este ataque de las Islas de las Serpientes, yo creo que nada más es el inicio de un nuevo capítulo, uno que parece que no tiene fin, porque cuando se cierra uno se abre otro, pero por lo menos esta partida en el Mar Negro no parece que vaya muy bien ni para la estrategia ucraniana, pero por supuesto tampoco para la estrategia de la OTAN. No creo que esto haya sido lo que hayan pensado que debería de ser su estrategia inicial en un momento. Por cierto, la encuesta del podcast, y gracias a todos por votar, pero también muchas gracias a nuestro amigo Marvin Reyes por su super chat. Un saludo, mi querido Marvin. Gracias por tu ayuda al canal, y a todos los que están, por supuesto, por aquí conectados con
con nosotros en este momento. La encuesta, ¿cuál es el verdadero interés de la OTAN en la isla de las serpientes? ¿Por qué tanta lucha por 17 hectáreas? Bueno, las opciones son presionar a Rusia en el Mar Negro, controlar rutas comerciales o expandir su influencia militar. El 37% cree que el objetivo es presionar a Rusia en el Mar Negro. Muy dividido, el 34% cree que el objetivo es expandir su influencia militar y el 29% controlar las rutas comerciales. Y es que yo creo que si lo vemos de alguna manera, todas tienen, digamos, cierto sentido porque se trata de todas estas opciones. Y más, porque repito, esto va a tener repercusiones geopolíticas, va a tener repercusiones militares, va a tener repercusiones agrícolas, comerciales, y todas estas apuntan a Europa. Europa es uno de los que más va a sufrir precisamente con este revés, que hoy parece anunciarse muy rápido. Tal vez en un minuto podemos decir lo que pasó, ¡pum!, ataque a Isla de las Serpientes, pero las repercusiones que esto implica en términos geopolíticos, económicos, militares, agrícolas son poderosísimas. De ahí la importancia de esto que acabamos de ver y que 17 hectáreas de tierra pueden cambiar el curso del comercio, el curso de la economía y el curso de la guerra, sobre todo en estos momentos, en un punto que le duele muchísimo a Europa. Muchas gracias, por cierto, por participar y por conectarse a este podcast hoy dominguito. Les deseo que pasen un fin de semana de corazón muy bonito con sus familias y nos vemos mañana con más información.